Buenas amigos, una vez más con ustedes en nuestra secuencia de Cuéntame algo de fútbol. En esta oportunidad vamos a hablar de César Cueto, el poeta de la zurda. Recientemente, o hace unas semanas atrás, él fue homenajeado en Colombia por su club, donde él brilló, donde fue campeón, donde militó. Estamos hablando del Atlético Nacional de Medellín. Y a raíz de este homenaje, nosotros quisimos hablar de César Cueto en una etapa donde él fue exjugador, una etapa de los años 90 donde él ya retirado jugaba partidos internacionales amistosos o partidos homenajes. Todo era evidentemente en un contexto de partidos amistosos internacionales o nacionales, y César Cueto, quien contaba ya con 45 años, tuvo una tarde o una noche donde fue protagonista conjuntamente con la hinchada que asistió al Estadio Nacional. Nos estamos refiriendo a un encuentro donde César Cueto fue expulsado por el árbitro internacional Alberto Tejada, hijo, para los que tienen muchos años, sabe que su papá árbitro también. Bueno, fue expulsado por Alberto Tejada y ante la protesta unánime de más de 16.000 personas en el Estadio Nacional, tuvo que regresar César Cueto a seguir con sus pinceladas, con sus grandes jugadas, con sus poemas o poesías en el campo de juego, y lamentablemente quien tuvo que pagar pato, como se dice entre comillas, fue el árbitro Alberto Tejada, quien lo expulsó y no tuvo otra cosa que ser sustituido para que César Cueto vuelva a las canchas y el público, que estaba un poco molesto, enardecido, que silbaba, se tranquilizara. Bueno, este partido fue el 8 de febrero del año 1998, un domingo, ya en el ocaso de la tarde, muy cercano a la noche, porque ustedes saben que febrero es verano y el verano, las noches no son como hoy en el invierno, ¿no? Que empiezan muy temprano, sino en el verano las noches empiezan muy de tarde, como se dice. Fue un 8 de febrero de 1998 en que César Cueto iba a protagonizar esta anécdota, como se dice, que fue expulsado y ante la presión de la hinchada tuvo que regresar al campo de juego. Para contextualizar eh, lo que sucedió esa tarde, tarde-noche, como les vuelvo a decir, del domingo 8 de febrero de 1998, le contamos qué sucedió. Bueno, el 29, o por esos tiempos, había el fenómeno del niño. Este fenómeno que en muchos casos ocasiona estragos en algunas ciudades de nuestro país, y en ese tiempo quien sufrió estragos por esos días fue Ica, porque el 29 y 30 de febrero, perdón, el 29 y 30 de enero se desbordó el río Ica, se desbordó el río de la ciudad y lamentablemente inundó las calles principales de la linda ciudad de Ica. Los damnificados fueron muchísimos. Entonces la asociación con un grupo de jugadores decidieron protagonizar un encuentro amistosos entre el equipo de jugadores nacionales y el equipo de jugadores extranjeros, extranjeros que militaban en nuestro país, para, digamos, brindarle una ayuda económica a los damnificados, principalmente de la ciudad de Ica. Entonces se organizó este partido para favorecer a los damnificados de Ica, y en los pocos días que quedaron, casi una semana de organizar este evento, se promocionó este partido donde las entradas iban a costar, o costaron, perdón, 5 soles las populares, 10 soles la entrada para la tribuna oriente y 20 soles para occidente. Y se promocionó a César Cueto, digamos, como ancho, ¿no? Para que el público asistiera y pueda ver al poeta de la zurda que con 45 años todavía
todavía daba sus pinceladas, sus taquitos, sus túneles, su poema dentro de la cancha. King, por cierto, ya estaba retirado. Bueno, asistieron 16.194 espectadores y dejaron una recaudación de 156.832 soles en ese partido entre jugadores o futbolistas de equipos nacionales o peruanos y jugadores extranjeros que militaban en el cuadro o en el campeonato local. El campeonato local que todavía no empezaba, pero bueno, ya se había empezado la pretemporada, ya se sabía quién eran los fichajes principales, aparte que todos sabemos que el año 97, que Alianza había sido campeón, entonces quedaban, ¿no? Los jugadores en sus respectivos equipos. El cuadro extranjero ganó 3-2 a los nacionales. Los nacionales formaron de la siguiente manera: Cristian de Mar, que era arquero de Alianza, y en la saga estaba Jorge Soto, Ernesto Aracaki, Santiago Salazar e Ismael Segarra. Luego en la volante estaba Paulo Echurri Nostroza, José Carranza, estaba José Pereda, conjuntamente con César Cueto, quien era el único futbolista ya retirado. Y adelante estaba David Chévez y Waldir Sáenz, que habían sido los delanteros titulares en ese equipo campeón de Alianza 97, que había roto una sequía de más de 18 años. Guamán entró por Salazar, por Santiago Salazar, Churriza por Inostroza, Ricardo Lara por Cueto en el segundo tiempo y Carrión, el Polvorita Carrión por Waldir Sáenz. El técnico era Roberto Titín Drago y el cuadro nacional estaban vestidos de azul con short amarillo y las mangas también de ese color. En cuanto al equipo extranjero, de futbolistas extranjeros, bajo la conducción de Jorge Luis Pinto, técnico que había sido campeón con Alianza Lima un año antes, estaba Ibáñez Oscar, estaba Varela, estaba Falachi de la U, estaba Astellano, conocido por todos nosotros, Rocinaldo, estaba Parra, Tempone, quien fue reemplazado por Bataglia, el arquero de Alianza, que jugó ya no en el arco, sino en la saga jugó, pero bueno, reemplazó a Tempone, el ganés Asís, Bordini, Nilsson y el Checho Ibarra. El equipo estaba vestido de blanco y con short y mangas verdes. El árbitro fue Alberto Tejada. Alberto Tejada, quien todos saben que era árbitro FIFA. Y bueno, el partido estaba programado para las 6 de la tarde, pero empezó 6:35. Y todos vieron que Cueto, las miradas siempre estuvieron para César Cueto, ¿no? Que iba a ser el protagonista de este encuentro. Tarde, noche, bueno, ya finalizó en la noche, pero un encuentro que empezó 6:35, ya la tarde iba llegando a su fin, en esa tarde de verano, y todas las miradas estuvieron para Cueto, como les vuelvo a manifestar, en un partido donde empezó sus pinceladas, sus buenos pases en profundidad, incluso en una habilitó a Jorge Soto, que dejó mal parado el ganés Asís, que era un jugador del Pesquero. Cueto era el organizador, un túnel por ahí a Nilsson, el brasileño. El público, por supuesto, festejaba cada jugada de Cueto, un pase en profundidad a Chévez, creando peligro en profundidad. Sin embargo, al margen de la tensión que era con Cueto, porque valgan verdades, los 16.000 espectadores evidentemente habían llegado para ayudar a esta hora benéfico, este partido benéfico, pero también querían ver a César Cueto, que así o más no jugaba, ¿no? Los partidos amistosos, una vez al año, dos veces al año, y siempre Cueto, bueno, todos saben, digamos, la calidad, el talento, la picardía, la habilidad que tiene el poeta de la zurda, y todos querían vernos, aplaudir, gritar, corear su nombre. Y bueno, pero a los 14 minutos, gol de tiro libre de Tempone, los extranjeros se ponen adelante. Luego, a los 22 minutos,
empatan los nacionales con gol de Waldir en una jugada que sale de César Cueto, combinación con el Chino Pereda, y por ahí le dan pase a Waldir y gol. Pero a los 30 minutos, Nilsson, el brasileño de penal, pone otra vez adelante al cuadro de jugadores extranjeros que militaban en nuestro país. Hasta ese momento, al margen de que iban ganando los extranjeros, por ahí le habían sacado una tarjeta amarilla a César Cueto y el partido se jugaba con normalidad. Pero a los 37 minutos hubo un roce entre Cueto y Rocinaldo, por ahí una discusión, y el árbitro Tejada, no sé si se dio cuenta al comienzo que César Cueto tenía una tarjeta amarilla, pero bueno, tuvo que amonestar a César Cueto con otra tarjeta amarilla y no le quedó otra cosa que darle indicación que César Cueto tenía que retirarse del campo de juego. El público quedó asombrado, no lo entendía, no creía que lo estaban expulsando a César Cueto porque querían seguir viéndolo. Se acercaron incluso los jugadores extranjeros más o menos a reclamar, a decirle al árbitro Tejada que cambiara, digamos, su posición. Era un partido amistoso y lo podía hacer. Carranza trató de consolar, entre comillas, a César Cueto, pero la decisión ya estaba tomada. César Cueto tuvo que retirarse del campo de juego ante la molestia, ante el silbido, ante la incomodidad de muchos hinchas que habían pagado, como les vuelvo a decir, si bien es cierto, para ayudar a los damnificados de la ciudad de Ica. Incluso habían carteles, decía Ica, también querían ver a César Cueto. Entonces, más de uno se quedó sorprendido que a 8 minutos del final del primer tiempo se iban a quedar sin poder ver el resto del partido a César Cueto y las pinceladas que estaban realizando en torno al encuentro. Pasaron los 8 minutos, terminó el primer tiempo, los olvidos continuaban, en verdad que la gente, la hinchada, estaba muy incómoda. Sale Alberto Tejada, incluso es abordado por algunos periodistas que le preguntan qué había pasado, qué había sucedido con César Cueto. Bueno, él dice: a mí también me dolió la expulsión, pero bueno, tenía que tomar esta decisión porque son reglas de juego, dice Alberto Tejada a los periodistas de radio y televisión que lo abordaron al final del primer tiempo. Alguna gente se fue, ya había pagado, bueno, ya habían visto César Cueto. Para las personas, ya Cueto no continuaba en el segundo tiempo. Pero los silbidos continuaban, la molestia continuaban, había incomodidad incluso de los mismos jugadores que no les cabía en la cabeza, o no se imaginaban esta escena, ¿no? Que César Cueto iba a dejar de jugar más de un segundo tiempo. Entonces, los organizadores en ese segundo tiempo empezaron a hablar, hablaron con los mismos jugadores y dijeron: bueno, hay que hablar con Alberto Tejada para, digamos, disuadirlo, convencerlo o manifestarle que tenía que revertir esta posición, ¿no? Alberto Tejada, pegado al reglamento, evidentemente no podía tirarse atrás. Entonces, Alberto Tejada va al camarín de César Cueto, le pide hablar. Maestro César Cueto le dice: sí, profesor, sí, Alberto, ¿qué pasa? Y dice: el show no puede continuar sin usted. Entonces, le dice: usted tiene que continuar. Lo necesitan de vuelta a la hinchada, los futbolistas que van a salir al campo de juego lo necesitan, la hinchada está un poco incómoda, quieren seguir viéndolo usted, así que yo me voy a retirar y usted continúe. Cueto le agradeció, se acomodó sus botines, evidentemente él
Bueno, César Cueto se acomodó los botines, se puso nuevamente la camiseta que había utilizado en el primer tiempo y salió a la cancha para jugar el segundo tiempo. ¿Quién reemplazó a Alberto Tejada? Porque Alberto Tejada pegó al reglamento, él no podía, ¿no? De acuerdo a lo que manifestó, continuar en el campo de juego porque estaba regresando un jugador expulsado. Él sí, digamos, aceptó esta medida, pero digamos que él dijo, bueno, yo ya no puedo continuar en el campo de juego, entonces le cedo mi puesto al cuarto hombre, que era Miguel Vega. Miguel Vega entró en el segundo tiempo, la gente vio que César Cueto aparecía o reaparecía en el campo de juego y bueno, llegaron todos los aplausos, los hurras, las ovaciones para el poeta de la zurda, quien en forma anécdota, como se puede decir, con su regreso al campo de juego, incidió para que Alberto Tejada ya no continuara como árbitro de ese partido a beneficio de los damnificados de Ica, la linda ciudad de Ica. Bueno, comenzaron el segundo tiempo, buenas jugadas de Cueto, hubo un trámite muy regular, todavía no aparecían los goles, por ahí un taco de Cueto, algunos jugadores lo dejaban jugar a Cueto evidentemente, pero Cueto pues, con su pases en profundidad, alguna jugada pícara, propagan el aplauso de la hinchada que se había quedado para seguir viendo o para continuar viendo este show de César Cueto. Pero a los 75 minutos ya Cueto, un poco cansado, fue sustituido por Ricardo Lara. Cuando Cueto salió, la ovación, los aplausos, el agradecimiento del público fue muy estruendoso. A los 35 minutos del segundo tiempo llega el gol del ganés Asís, para poner 3-1 a favor del equipo de los extranjeros que militaban en nuestro país. Y 2 minutos después Juan Luna pone el segundo gol para los nacionales. Terminó el partido, lo bueno que se hizo una buena recaudación para los hermanos de Ica que habían sufrido el 29 y 30 de enero de ese año 1998 estragos en su ciudad porque el río había inundado esta linda ciudad, sobre todo las pistas principales, las casas. Hubo, digamos, más de 200.000 personas damnificadas y, entre otras cosas, un partido de fútbol sirvió para que se aliviara un poco todos los estragos que había ocasionado la naturaleza. Y además este partido sirvió para ver una vez más a César Cueto en un campo de fútbol con el show del poeta La Zurda y además este hecho anecdótico, ¿no? Que la hinchada peruana con su protesta, la hinchada peruana con su silbido, la hinchada peruana pidiendo que regrese César Cueto, ocasionó este incidente, este buen incidente o esta anécdota que Cueto, luego de ser expulsado de un campo de fútbol ante la presión de la hinchada, tuvo que regresar para jugar el segundo tiempo y el árbitro que lo había expulsado, Alberto Tejada, lamentablemente tuvo que pagar las consecuencias, entre comillas, y no continuar en el gramado de juego para que sea sustituido por el árbitro o el cuarto hombre, Miguel Vega. Al final del partido, César Cueto habló del árbitro Alberto Tejada y evidentemente de la jugada que provocó su expulsión. Dijo: creo que Tejada fue injusto. En la jugada donde me botó, yo fui directo a la pelota y no a la pierna. Ocurre que ya me canso rápido y pierdo reflejo. Por esa razón leí al jugador y no al balón. Felizmente el juez admitió su error y permitió mi regreso. La gente pagó su plata para ver espectáculo y no se lo podíamos negar. Luego añadió lo siguiente: todo sea por ayudar a los hermanos que están sufriendo. Lástima haber perdido, pues merecimos mejores resultados. Nos faltó tiempo. Finalmente añadió lo siguiente: da gusto que se acuerden de uno. El cariño de la gente es el mejor regalo que puedo tener.
Cada vez que me llamen, ahí estaré para aportar lo que mejor sé hacer, pegarle a la pelotita, manifestó el poeta de la zurda César Cueto. Así es, amigos, un hecho anecdótico que me hace recordar alguna crónica que yo hice del año 1962, cuando vino a jugar el Santos de Pelé ante Alianza Lima, y esta vez no fue por expulsión, sino fue porque Pelé fue cambiado en el primer tiempo, en el tiempo de descanso, no salió en el segundo tiempo, la gente se dio cuenta que no había salido el rey del fútbol, presionó, pidió, el alambrado lo quisieron tumbar, había mucho más gente, más 45.000, y ante la presión de la hinchada, que quería seguir viendo al rey Pelé, el rey Pelé tuvo que regresar luego el minuto 50 del segundo tiempo, porque la hinchada había pagado su plata, había pagado su entrada, perdón, para no solamente ver al rey Pelé un medio tiempo, sino todo el partido. Y bueno, Pelé sí tuvo que regresar ante el pedido de los organizadores, que no querían que haya desmandes, para que continúe en el show de ese partido entre el Santos de Brasil y Alianza Lima de nuestro país. Así es, amigos, nada más, una crónica más para ustedes, para que los que se dieron cuenta, los que vivieron esa anécdota en el estadio, los que supieron por los periódicos, o los que, bueno, contemporáneos, eso ha sido a finales del siglo pasado, recuerden esta anécdota, ¿no?, de César Cueto regresando a un campo de fútbol por la presión trinchada. Nada más, es todo por hoy. Nos vemos la próxima, y no se olviden un comentario, un like, para las personas que están suscritas y que no lo han hecho, suscríbanse. Nada más, hasta luego.